¿Ya me veo? Ya estamos aquí. Ok, Bueno, muy bien, muy bien. Pues de una vez empezamos. ¿Te parece? empezamos. Después de todos los Sí. problemas técnicos, por fin lo logramos. Bueno, me encantaría Perfecto. que nos pudieras como platicar un poquito qué es el estrés infantil. O sea, creo que esa es como la parte medular como de esta conversación de 40 minutos que vamos a tener. ¿Qué es el estrés infantil? Ok. Sí, con mucho gusto, Ana. Pues muchas gracias por la invitación. Espero aportar algunas ideas, aportar tips útiles para que sepan identificar el estrés en los niños pequeños y también para poder afrontarlo durante este confinamiento. Pues me presento, soy la doctora Tania Vargas, soy psiquiatra infantil y de la adolescencia y el día de hoy pues voy a hablar sobre el estrés infantil y voy a darles algunos tips para poder ayudarles. Bueno, primero me gustaría pues comenzar explicando qué es el estrés. El estrés es una respuesta muy generalizada, o sea, ocurre a todas las edades y es una respuesta que tenemos todos los individuos frente a ciertos acontecimientos, en los cuales nos encontramos con situaciones que implican demandas fuertes. En este caso, esta respuesta nos ayuda a la supervivencia y nos ha acompañado desde nuestros orígenes como especie, desde que vivíamos en las cavernas y éramos nómadas y cazábamos y bueno, nos enfrentábamos con animales salvajes. El estrés nos ha acompañado y nos ha ayudado a sobrevivir porque mediante cambios tanto fisiológicos, reacciones emocionales, reacciones conductuales, nos ayuda a tener principalmente 3 respuestas que son primitivas y estas respuestas son huir, atacar o paralizarse. Entonces prepara al cuerpo mediante estos cambios a estas 3 respuestas. Esto quiere decir que a pesar de que las necesidades del hombre moderno han cambiado, o sea, ya no estamos cazando animales salvajes, ya no tenemos que huir y ya no tenemos que atacar para cazar, para comer, estas respuestas sigue siendo exactamente la misma respuesta en el cuerpo. Entonces, de cierta manera, el estrés no es sinónimo de algo malo, es sinónimo de adaptación y de supervivencia. Y obviamente que también el estrés, dependiendo del estresor, o sea, de este factor que nos mueve hacia el estrés, va a depender la respuesta y si este factor es mayor a nuestros mecanismos de afrontamiento modernos, por así decirlo, podemos entrar en vulnerabilidad para tener ciertos síntomas y también para vulnerabilidad como tal para tener trastornos tanto de ansiedad como de depresivos, ¿no? Emocionales. Y pues el día de hoy, en nuestra realidad actual, en nuestra realidad moderna, estamos frente a un cambio, frente a un acontecimiento por una pandemia que afectó a todo el mundo y pues trae consigo muchas reorganizaciones. Por ejemplo, los mexicanos desde el 23 de marzo de este año, hace casi 3 meses, ya vamos para cumplir 3 meses, estamos en confinamiento, nos quedamos en casa la mayoría, incluyendo a los niños, porque son una población vulnerable. Y esto, pues, tiene una finalidad, aunque tiene una finalidad positiva, o sea, que nos va a ayudar a poder sobrellevar y aplanar la curva de contagios y evitar colapsar el sistema de salud,
y permitir vivir, también trae consigo reajustes y trae consigo una respuesta sostenida de estrés, por así decirlo, ¿no? Entonces, nos enfrentamos actualmente cara a cara con una realidad nueva, digamos, con una nueva normalidad. Y nos enfrentamos con hacer conscientes de que la única constante en esta vida en el hombre es el cambio y que tenemos esta capacidad de adaptarnos y de ajustarnos para poder sobrellevarlo. Y la llave para esta adaptación y para mantener la salud mental, o sea, quiere decir para que este estrés nos ayude a reorganizarnos y no nos ponga en riesgo de un trastorno de ansiedad, es ser flexibles principalmente. Esa es la llave de la salud mental. Y para esto, pues creo que la mayoría ha echado de sus recursos, pero también ha tenido y justo también continúa aprendiendo nuevos recursos de afrontamiento para poder contender con este cambio. Y pues este tema me parece muy interesante, justo el tema que llevas a tus seguidores de tu página, Ana, porque justo a pesar de que el estrés es una respuesta que nos acompaña a todos los individuos, esta respuesta es distinta en ciertas edades. O sea, por ejemplo, esta duda tuya, digamos, este interés que tienes sobre cómo se manifiesta el estrés en niños más pequeños, pues es súper importante porque sí varía por la etapa de desarrollo en la que se encuentran los chicos. Por ejemplo, si hablamos, ahorita nos vamos a centrar justo en las edades como tú me lo pediste, de más o menos 2 a 5 años. Sin embargo, durante esa etapa, o sea, que parecen pocos años, los niños menores de 3 años tienen una respuesta diferente a los niños de 3 a 5. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños de 3 años ya han alcanzado otras habilidades dentro de su propio desarrollo, como es la individuación y la separación, que quiere decir que pueden estar más tiempo sin los papás o sin ver al papá o a la mamá o a las figuras de primarias de apego, exactamente, y no se estresan tanto, a diferencia de los niños que están en ese proceso de consolidación que sí todavía alcanzan los niños de 2 años, ¿no? Todavía la culminación de este proceso del desarrollo. Y también a esa edad, o sea, después de los 3 años, ya sabemos que un niño puede tener una mayor verbalización de las emociones y también una mayor identificación, así como una mayor autorregulación. No completa como lo tienen los niños más grandes de 5 y adolescentes y adultos, pero ya están logrando mayor autorregulación de las emociones y también pueden hablar más sobre esas emociones y sus estados internos. Esa es una ventaja que tienen los niños de 3 sobre los 2 años. Y también los niños de 3 años tienen más acceso a recuerdos mayores, o sea, pueden recordar más episodios, digamos, como la memoria que nosotros tenemos, ¿no? O sea, ya hay una memoria como tal a largo plazo. A diferencia de los niños de 2, que su memoria es más sensorial, son más de los sentidos. Y los niños de 3 pueden recordar mediante imágenes y mediante diálogos. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, perdón que te interrumpa. Hablando cognitivamente, ¿tú qué tan recomendable ves que a partir de los 2 años se les explique lo que está ocurriendo por medio del juego y de historias? ¿Qué tan recomendable es? Yo sí lo recomiendo porque el desarrollo es dinámico. O sea, no nos esperamos hasta los 3
a que ya lo consoliden, sino que vamos enseñándole durante este proceso, como desde los 2 años, para que vayan transitando y vayan teniendo estos alcances cognitivos de los que hablas. O sea, se va dando mediante un proceso de aproximación hasta que llegan a consolidarlo. ¿Y cómo se aprende? Mediante el entorno, mediante las cosas que están ocurriendo y mediante cómo el adulto le va digiriendo esa información. O sea, yo sí recomiendo que se utilicen, por ejemplo, los niños que están transitando entre los 2 y los 3 años, algunas historias sociales, pero que se incluyan más imágenes, o sea, más ayuda visual. Bueno, en realidad la ayuda visual es para todos, o sea, pero que en lugar de que se dé prioridad a la imagen. Eso es Perfecto. lo que yo recomendaría. ¿Tú qué señales nos puedes dar, por ejemplo, de que nuestros hijos están estresados? Porque, por ejemplo, en mi caso muy personal, mi hija se sienta conmigo en las mañanas en el desayuno, por ejemplo, y me pregunta, y empieza a jugar con sus muñecos y me dice, mami, es que extraña mucho ir a su escuela, es que no hay que salir porque hay afuera, ¿cómo me dice? Virus, mamá. Entonces, te das cuenta que hay como una asimilación del entorno y entonces eso me da como una señal de que sí llega a estar estresada, porque hay momentos en los que llora, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una aparente causa, pero hay un llanto detrás y me dice, es que extraño muchísimo a mis amiguitos. Exactamente. En este caso, digamos que la verbalización es mayor, pero a veces hay niños que varían, o sea, que, por ejemplo, hay niños de 2 años que pueden verbalizar mucho más que otros, pero hay algunos datos que nos ayudan que no son verbalizaciones, sobre todo en los niños más chiquitos. El estrés se puede manifestar por cambios conductuales, por ejemplo, los niños que están más agresivos, que pellizcan al hermanito, a la hermanita o a los papás o con quien vivan, que palmotean, que se autoagreden. Hay niños que, dependiendo, cada niño es diferente, pero no todos van a presentar los mismos síntomas, pero pueden ser también alguno de ellos. Autoagresiones, se muerden, se pegan en la cabeza, sobre todo los más chiquitos, los que tienen menos recursos de verbalización. También pueden tener pequeños retrocesos debidos a este estrés. Por ejemplo, niños que acaban de consolidar los esfínteres, que ya no usaban pañal, se empiezan a hacer pipí en la noche, o a pedir que ya les habían destetado el seno materno o que ya no les daban biberón, pueden volver a pedir seno materno o la mamila o el biberón. Pueden pedir otra vez el chupón, pueden empezar, si ya habían dejado de chuparse el dedo, empezar a chuparse el dedo, o chupar la ropa, o agarrar como, por ejemplo, niños que ya no usaban un objeto para sentirse seguros, los vuelven a tomar. O sea, estos pequeños retrocesos pueden ocurrir cuando un niño está muy estresado. Okay, y también pueden tener algunas alteraciones fisiológicas, como cambios en el ciclo del sueño, cambios, hay gran variedad, puede ir desde que cambien sus horarios, que se recorra. Esto es esperado que se recorra ahorita durante el confinamiento, pero también hay niños que eh, se les invierte completamente el ciclo del sueño. O sea, duermen en el día y en la noche, en la madrugada están despiertos. Hay niños que se duermen a la hora que se dormían normalmente, pero se están despertando durante la madrugada y duran mucho más de 30 minutos en volverse a dormir, que eso se le llama insomnio intermedio. Y hay niños que están durmiendo pocas horas, o sea, se pueden dormir a la misma hora, pero en lugar de dormir, dependiendo cada etapa de desarrollo, duermen hasta 3, 4 horas menos, no sé. Duermen, en lugar de dormir 10, 12 horas, duermen 7, 6. O también hay niños que pueden dormir las mismas horas, pero
se duermen después o sea, muy tarde, cuando ya no se considera una hora saludable. O sea, más o menos, dependiendo de la edad, en niños preescolares se considera una hora saludable entre 8, 9 de la noche, más o menos, para que pueda haber un sueño reparador y un sueño que favorezca el desarrollo integral y el desarrollo cerebral. Entonces, ese es otro de los datos que nos hablan de que nuestros niños están bajo un estrés alto. Y también pueden estar inquietos. A veces no se les altera el horario, pero pueden estar muy inquietos, moverse mucho más. Pueden tener pesadillas, sobre todo los niños que van transitando después de casi para los 3 años en adelante, pueden ya decirnos cuando tienen pesadillas. Hay niños entre los 2 y 3 que los dicen, pero justo en esa edad ya empiezan los niños a verbalizar algunos sueños feos que tuvieron, y pueden tener pesadillas, pueden tener, por ejemplo, despertares inquietos, como angustiados, incluso gritan, pero no se despiertan y al día siguiente no recuerdan. Esto se le llama terror nocturno. También pueden empezar con sonambulismo, pueden rechinar los dientitos, también, que eso se le llama bruxismo. Pueden también tener mucho temor a dormir solitos o a dormir sin un adulto. Pueden también tener temor a dormir con la luz apagada. Estos son como los datos y los cambios en el sueño que pueden haber secundarios a estrés. ¿Y tú qué nos recomendarías como para disipar este estrés? Porque, por ejemplo, volviendo a mi caso personal, con mi hija yo lo que hago es que a lo mejor pongo la lamparita nocturna, por ejemplo, ¿no? Pero llega un punto en el que también nos rebasan estas situaciones de estrés de nuestros hijos, ¿no? Porque esta situación del no hago caso, el me siento enojado, el que me siento de mal humor porque no puedo salir y entonces el padre también sale totalmente de control, evidentemente, ¿no? Sí, algo importante es que tengo que puntualizar es que existen diferentes estrategias, diferentes tips de afrontamiento que me gustaría mencionar y como a lo mejor ir aclarando algunas dudas, pero digamos que, como les dije al inicio de la plática, debemos ser flexibles. Cada papá es experto de su hijo, experto con respecto a los síntomas que puede manifestar, experto en reconocer los cambios, pero también experto en ver qué le puede funcionar o no. O sea, no es que todos los tips les vayan a funcionar a todos los niños, pero pues me gustaría darles algunas estrategias para que les ayuden a los niños más pequeños. Por ejemplo, lo primerito que se recomendó, y quizás si hay alguien ahorita que no lo ha implementado, es recomendable, yo creo que la mitad ya lo hizo, es ayudarles a que comprendan en qué situación nos encontramos. Y en este caso, no hay que ocultarles la situación actual. Sin embargo, hay que mantener como un equilibrio entre también tener cuidado en lo que están escuchando los niños. Intentar no ser alarmistas o abusar de los noticieros, de estar escuchando todo el día las noticias. Y también intentar que cuando les explicamos, para ayudarles a que comprendan la situación, estemos relajados, o sea, que nos vean relajados, que nos vean tranquilos. Esto a lo mejor implica también, o sea, como tener ejercicios de autorregulación propia antes de explicarles, y se crearon diferentes historias, cuentitos, historias sociales que les ayudan mucho a los niños a saber de una manera poco alarmista y con términos más entendibles, más claros para ellos, un lenguaje más claro a través de cuentos. Se crearon varios materiales. Hay un cuentito que se llama Coronavirus no es un príncipe ni una princesa. Si quieren, les puedo dejar el link por si alguno de los papás no sabe cómo decirle. Hay varias historias sociales y cuentos que se compartieron al inicio de la pandemia.
por si no les han dicho, pero sí es importante que ellos sepan, no ocultarles por qué están teniendo los cambios y por qué están en casa más tiempo y por qué están en casa las personas que generalmente no estaban y por qué no van presencialmente a tener las actividades que tenían antes, ¿no? Sí es importante. Por si a alguno se le escapó de decirle a sus hijos más pequeñitos, te paso el link para que lo compartas en tu página. Del cuento Coronavirus no es un incipenio. ¿Tú recomendarías esta cuestión? Porque en las escuelas se ha venido manejando mucho esta cuestión de traten de mantener la rutina en sus hijos, pero a veces como padres también es un poco complicado, ¿no? Porque yo al principio lo intenté, pero también no era como que quisiera exigirle demasiado, porque dije, pues es que no estamos en una época normal. Entonces, ¿cómo le voy a exigir a mi hija su normalidad, su desempeño normal, si no estamos en una situación normal, ¿no? A lo mejor soy un poco flexible en esa cuestión de la tarea, ¿no? A lo mejor un día sí, un día un poco más de juego y ya solo hacemos, por ejemplo, una tarea, otro día una poca más de carga de trabajo si veo que ella está como más dispuesta. ¿Tú qué nos recomendarías en esa cuestión? Yo recomiendo que hay rutinas que sí se deben mantener. Por ejemplo, los horarios de comida. Los horarios que sean muy parecidos, muy similares de lunes a domingo. Los horarios de sueño también, sobre todo en los niños menores de 5, mantener esos horarios. Como de las funciones vitales, eso sí, ser un poquito más estrictos en mantenerlos. Y lo demás, o sea, tiene que ser una rutina flexible, por así decirlo. También no tiene que ser exactamente la misma, pero sí, por ejemplo, en las cosas vitales, tener un horario para darle un ritmo a la parte fisiológica y ayudar a que el estrés sea menor. Entonces le damos un ritmo a la comida, le damos un ritmo al sueño, pero también algo importante es las funciones que son de pronto que les ayudan a los niños a sentirse como que la vida sigue. Por ejemplo, que se levanten y que se quiten la pijama. O sea, no dejarlos en pijama todo el día. Que se levanten, que se pongan su ropita, o sea, que se quiten la pijama, que se pongan otro tipo de ropa, que se peinen, que se laven los dientes, que, digamos, que sientan que hay una rutina, como en esta cuestión. En este caso, también se puede ayudar a los niños poniendo imágenes visuales de lo que sucede en un día, por ejemplo, de lo básico que sucede en un día. Levantarse, lavarse los dientes, vestirse, tender la cama, desayunar, dependiendo. Hay niños, por ejemplo, muy chiquitos que podrían ayudar a tender un poquito la cama, dependiendo en qué edad estén. No es lo mismo un niño de 2 que de 5. Entonces, vestirse, tender la cama, desayunar, y de ahí se puede ir variando, porque también aparte de mantener rutinas, hay que crear rutinas para poder variar también, para hacerlo flexible, para ayudarles a generar nuevos objetivos, darles confianza y también esperanza de que no es lo mismo. O sea, creo que el hacer lo mismo exactamente todos los días tampoco es tan favorable. Hay que ayudar a flexibilizar, en este caso yo te doy la razón en esto que dices. Por ejemplo, la tarea, si un día le dedican, no siempre le van a dedicar los 20 minutos, ¿no? O sea, un día le pueden dedicar 5, otro día 10, otro día 20, eso sí puede variar, pero generar otro objetivo que supla. En este caso, se puede proponer, o lo que se recomienda es que el papá ponga, no, pues el miércoles 30 vamos a ver la película de Toy Story, ¿no? Que sea, o sea, que también se adapte a las necesidades de la familia. O no sé,
el día, o sea, como poner objetivos nuevos y atractivos para los niños, no solo tarea, por ejemplo. Eso es algo muy importante en los niños menores de 5 años, porque justo la etapa de desarrollo en la que se encuentran, más que alcanzar objetivos de que el niño, digamos, aprenda solo ciertas cuestiones puramente cognitivas, el niño tiene que terminar de consolidar la integración de los sentidos, tiene que terminar de consolidar los lazos o pues esta fase de como individuación y poder tener más confianza. Entonces, para eso es importante que puedan establecer qué es lo prioritario. Aquí lo prioritario son las relaciones entre los papás y los niños. Eso es lo más importante. Si la tarea, digamos, que le dejen en el preescolar está estresando más la relación, creo que sí hay que restablecer y como reorganizar nuevos objetivos que ayuden más bien a que estos lazos sean más seguros. Okay. Esto justo en los niños menores de Un 5 paréntesis, años. Tania. Aquí nos dice una chica que nos está viendo, una mamá, dice, mi hija cumple 4 años en 4 días y en esta cuarentena se ha vuelto una niña inmanejable. Sabotea todas las actividades, rebelde por todo, ha ido en retrocesos en casos como hacer pipí y trata de hablar como un bebé. Yo desde que me despierto rezo para que lleguen las 8 de la noche y se duerma. Tengo un niño de casi 6 años y él no está en esa actitud, como en esa Sí, claro. idea. ¿Tú qué le recomendarías como para poder, pues yo creo que más bien como darle apoyo a la niña o contención, ¿no? En esta cuestión de los cambios. Sí, claro. Hay diferentes herramientas que también se publicaron y son para practicar habilidades de afrontamiento y enseñarle a tus hijos habilidades de afrontamiento para autorregularse y para calmarse. Hay muchas aplicaciones también y hay muchas estrategias. Cada niño es distinto. Lo más importante es que no hay que reprimir las emociones en los niños, pero debemos de enseñarle a ponerle un nombre a lo que está sintiendo para que ellos vayan, justo lo que decías al inicio, para que ellos vayan aprendiendo la capacidad de verbalizarlos. O sea, la ira, la rabia, el enfado, la frustración, ponerles ejemplos. Por ejemplo, hay la ira, poner ejemplos prácticos como, mira, la ira es como un globo que se infla y se infla y se infla y cuando explota es cuando uno pierde el control. Y ahí empezarle a enseñar cómo mantener el control y cómo ayudarle pues a esta respuesta. Algunas técnicas incluyen enseñarles ir como con respiraciones profundas, 4 respiraciones profundas. Por ejemplo, ahí utilizan mucho el cuento del lobo, que le sopla a las casitas de los cochinitos y les sopla, entonces son como respiraciones profundas. Y después de esas 4 respiraciones, puede ser puños, palmas, apretar los puños y hacer palmas y después contar hasta 10. Esa es una de las estrategias, pero hay muchas más estrategias. Por ejemplo, hay una aplicación muy padre que se llama Respira, Piensa, Actúa, que es para niños de 3 a 5 años y está disponible para teléfono también. Esa se las recomiendo, pero también es importante detectar, en este caso, los niños que con las estrategias básicas no mejoran. ¿Por qué? Porque quizá ya estemos hablando de que se trate de un problema mayor que requiera a un profesional para la atención. Ok, aquí Digamos, tenemos otra pregunta. Dice, ¿nos podrías dar algunos tips para relajar o manejar el estrés en 5 años? O sea, como que van de la mano ambas preguntas ahí. Ajá, sí, lo que les decía de las 4 respiraciones profundas, poniendo el ejemplo del cuento del lobo y los cochinitos, y después seguida por los puños y palmas, contar hasta 10 y los recursos digitales que hay diferentes. Por ejemplo, hay uno que se llama Hello Mind, hay otro que se llama Calm
y esta que les digo que está en español, que se llama Respira, Piensa, Actúa, para niños de 3 a 5 años. También te los dejo para que lo pongas en tu página, Ana. Claro. Y algo importante es agregar en las rutinas una actividad física de acuerdo a las posibilidades de cada familia, por lo menos 30 minutos al día. Es válido hacer uso de la tecnología. Por ejemplo, bailar es una opción, así aprender un baile de YouTube, también los que tienen escaleras, subir escaleras, jugar pelota, ayudar a limpiar el jardín, los que tienen jardín, no todos tienen jardín, las caminatas, los que pueden salir a dar caminatas y que sea seguro, obviamente. Hay aplicaciones de yoga para niños, que también te voy a dejar algunas herramientas. También el yoga para niños lo utilizan para hacerlo más adaptado a ellos, utilizan posiciones de animales. O sea que los papás lo pueden hacer también imitando animales, como caminar como cangrejo, caminar como oso, dar saltos de rana. Y es muy similar a lo que utilizan en yoga. Pero si quieren alguna aplicación, también hay recursos digitales. Aquí tenía también en casa. una pregunta, perdón que te interrumpa. Para estos niños que tienen como el horario extendido, porque por ejemplo así era con mi hija, ¿no? Mi hija llegaba a lo mejor a las 9 de la mañana al kinder y yo pasaba por ella a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, para los niños que manejan un horario extendido de escolar, o sea, ¿qué tips nos puedes dar como para que ellos no se sientan como tan de golpe frenados, ya sabes, ¿no? Porque es como de repente, mamá, un día me dijiste que ya no había escuela, no sé qué pasó, o sea, por más que tú se los intentes explicar, y ya ahora ya no. O sea, es como un cúmulo de energía, ¿no? Ahí en casa. Sí, por supuesto. Yo ahí recomendaría, aparte en ese horario, poner la actividad física, poner alguna actividad lúdica. Por ejemplo, hay visitas virtuales a museos, hay visitas en YouTube al Circo du Soleil. Por ejemplo, ahí ya ves, Ana, y a los que nos están escuchando, que al inicio les recomendé poner un organizador visual. Ahí pueden ir agregando algunas actividades y variando algunos días, por ejemplo, ¿no? Pero que no sea, o sea, la recomendación en cuanto a la rutina, como vuelvo a repetir, no es que sea rígida la rutina, lo que sí tiene que incluir y no tener tantas variantes son las cuestiones fisiológicas, sueño, comida, el cambiarse, el tender la cama, pero las actividades y las actividades algunas escolares, o sea, no varíen tanto, pero esas sí pueden variar un poco. Pero ayúdense de facilitadores visuales, como una lista donde tengan dibujitos para que el niño no sienta incertidumbre al día siguiente, que sepa qué va a hacer al día siguiente. Y quizá también las ayudas visuales incluyen toda la semana. ¿Cuáles actividades son fijas y cuáles actividades se van agregando? Y pueden hacer algo incluso que se pegue y se despegue para que vayan llenando los horarios que les quedan disponibles, ¿no? O los que pueden ser flexibles en este caso. Yo sí les recomendaría apoyos visuales, sobre todo para estos niños que pasaban más tiempo con actividades lúdicas. Entonces, quizá organizarles las actividades durante la semana y les facilitaría, ¿no? Y hacer poder variar un poquito y hacer los que puedan hacer uso de la tecnología. Ahorita, pues, se facilitaron muchas herramientas y muchos videos lúdicos. En este caso, pues los circos, los museos, pueden también hacer algunas otras actividades como recortar, como hacer muñequitos de plastilina, pero tiene que, digamos que el niño ya tener
tiene que saber qué va a hacer al día siguiente, vaya. Una organización más o menos en horarios. Y otra cuestión Eso aquí, Tania. es lo que yo... Cuando ya se tiene como una estructura, porque aparte pues los padres también tenemos que trabajar, tenemos que hacer como otras actividades. En algún momento a mí me recomendaron, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Dile a tu hijo que le vas a dedicar 10 minutos al día sin celular, o sea, nada, 10 minutos de juego, ¿no? Por ejemplo, 10 minutos. Pero entonces eso es como un drama total, ¿no? Porque ¿cómo le explicas a un niño pequeño? Solo son 10 minutos, ¿no? Lo que yo hago, por ejemplo, es que le explico, ¿no? Sabes que ya estamos a punto de pasar a otra actividad, ya ve recogiendo tus cosas en unos minutos, ¿no? Pero entonces llega un punto en el que ya te ves como totalmente abrumado porque el niño si quiere seguir jugando, tú no tienes como ya tiempo, te empiezas a estresar. ¿Qué nos recomendarías ahí? ¿Cómo manejar esta situación como de a lo mejor los 10 minutos, los 20 minutos y toda esta parte para dedicarles tiempo de calidad en la cuarentena? Yo les recomiendo el uso de alarmas, que sepa, que le avise una alarma, porque exactamente el registro del tiempo en los niños más pequeños no es el que tenemos nosotros. El concepto de tiempo y lo que sucede en 10 minutos o en 20 o en una hora es percibido distinto en los niños más pequeños. Pero aquí ayuda mucho el utilizar alarmas que indiquen que ya entró a otra actividad. Al principio no va a ser fácil, al principio quizá quiera violar esa alarma, quiera pasarla por alto, pero hay que ser constantes para que sepa que cuando ya sonó la alarma, se tiene que pasar a otra actividad diferente y tiene que saber qué actividad. Por eso aquí yo insisto con el apoyo visual, quizá que les pueda ayudar sobre todo a los más chiquitos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Ana. Sí, claro. Les y también ayuda mucho. Esta cuestión de como padres también ir como regulándonos también en cuestiones de tiempo, porque a veces como que ya tenemos encima aquí al niño, tenemos la videollamada, ya sabes, ¿no? Entonces llega un punto en el que te sientes como abrumado. Como padres, ¿tú qué nos recomendarías de a lo mejor buscar alguna estrategia para distraerlos en otra actividad en lo que estamos nosotros haciendo nuestro home office? ¿O tú qué nos recomendarías ahí para poder llevar las dos cosas de la mano? Para realizar el home office y también el esto va chequeo a de los depender de la chiquitos. edad. Por ejemplo, los niños de 2 todavía pueden sentirse más angustiados, todavía pueden requerir de alguien más para que los apoye en lo que están haciendo el home office. En este caso sí sería un gran estrés para un niño menor de 3, por ejemplo, dejarlo encerrado, ¿no? Que es lo que yo me imagino que hasta han pensado de, pues en lo que, para que no me delata, hasta los encierran. Eso sí sería un gran estrés para un niño menor de 3, porque todavía no está completamente separado de su figura de apego. Y aquí yo sí les recomendaría, yo sé que a veces no se puede, pero si quieren que no se estrese tanto su hijo, sí les recomendaría que esté alguien más cuidándolo para niños menores de 3. ¿Tú ahí recomendarías, o sea, que alguien entre como ayuda, apoyo, ¿no? Como sí, la pareja o alguien más que viva con nosotros. exactamente. Eso sí es súper importante. Y para niños mayores de 3, o sea, los de 3 a 5 años, ya pueden realizar ciertas actividades separados sin entrar en tanto estrés. Al menos que tengan un trastorno de ansiedad por separación, que esa es una cuestión ya más, es una cuestión ya más clínica que requiere una intervención más especializada, o sea, una terapia, vaya. Pero un niño mayor de 3 ya que no tiene un trastorno de ansiedad por separación, puede ya estar, por ejemplo, teniendo otra actividad simultánea sin ver a su mamá, en este caso, sin entrar en tanto estrés. Y aquí ya podrían, por ejemplo, ponerle alguna actividad lúdica, estos
visitas virtuales también que hay para que mientras, digamos, pueda haber algún show de un circo o, o pueda hacer algunas actividades manuales que sean seguras, ¿no? No dejarles tijeras con filo, en este caso. Y pues sí es algo real y es algo que pues muchos papás están sufriendo actualmente, sobre todo aquellos que se quedan solos o que son papás que están solos al cuidado de sus hijos durante este confinamiento y aparte tienen que estar en el home office. O sea, sí es un gran reto, es algo muy complejo del que no estaba nadie preparado. Entonces, creo que estos papás que están solos como al cuidado o en la crianza, son los que ahorita se están viendo más afectados. Porque exactamente, o sea, si tienen niños menores de 3 años y aparte tienen que estar conectados a la oficina, me imagino que es todo un drama, ¿no? Al menos que tengan a un lado al niño. Y esto implica que haga ruido, que como un niño es, ¿no? En este caso, creo que también del otro lado, o sea, el contexto tiene que flexibilizarse. Si hay alguien, un papá que está, o una mamá que está criando solo a su hijo en este confinamiento y aparte tiene home office, en verdad no deje encerrado a su hijo. Tiene que buscar que los otros sean empáticos y no importa, o sea, puede estar el niño a un lado jugando, pero que esté la madre a la vista o el padre a la vista, ¿no? Claro, O al porque si menos no, que pueda acercarse, de pronto tener acercamientos y alejamientos como es la etapa de un niño de entre 2 a 3 años. claro, porque puede aumentar el estrés, ¿no? El no ver a la mamá, el que no sé dónde está, etcétera, Exacto. ¿no? Y aumentar el riesgo. Y aquí, exacto. ¿Tú qué otras recomendaciones nos puedes dar para lidiar como con el estrés de los padres, por ejemplo? Porque he visto como muchas, bueno, he escuchado varias cuestiones donde, por ejemplo, hay papás o mamás que se sienten tan abrumados y tan apesadumbrados de que se la pasaban todo el día afuera, que entonces están en su casa y se sienten como Sí. abrumados, ¿no? De no poder salir, de no poder continuar su vida, no puedes Ujú. mantener como tu rutina y demás. Ahí, ¿qué tips nos puedes dar como a nosotros para poder seguir como levantarnos temprano y todo esto? Porque nos cuesta muchísimo trabajo, es la realidad, no estamos en una situación normal, ¿no? Sí, claro. Eh, para los papás yo lo que recomiendo sí es también mantener horarios de sueño, horarios de alimentación, alimentarse muy bien, por ejemplo, alimentarse sano. También hacer alguna rutina de ejercicio, ahora que liberaron varias rutinas en YouTube, hacer alguna rutina de ejercicio por lo menos de 4 o 5 veces por semana, si es posible. Incluso pues invitar a los más pequeños también o hacerlos con los más pequeños, pero sí estar haciendo una actividad física que ayude a poder liberar este estrés. También pueden descargar algunos podcasts que hay de meditación que están gratis en Spotify o que están o algunas aplicaciones que son gratuitas también. Por ejemplo, también te voy a dejar algunos recursos para los papás, que entren a alguna de las aplicaciones. Hay una que se llama Headspace, que es una aplicación. Y en los podcasts, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero están bastante bien y son gratis. Y los pueden escuchar, por ejemplo, hasta antes de dormir, para que puedan dormir más relajados. Sí, hacer como uso de la tecnología, pero para bien, ¿no? Hacer uso de la tecnología con los recursos que nos está trayendo. O sea, ahorita ya hay acceso gratuito a estos recursos de ejercicio, de meditación, que son minutos de meditación, son hasta 3, 5 minutos antes de dormir. Esa es una.
otro de los, digamos, de los tips que yo les daría es continuar aunque estemos distanciados físicamente, continuar con la cercanía social, Ana. Esto quiere decir que, por ejemplo, llamar a otros familiares, llamar amigos, tener sesiones de reunión donde puedan platicar, donde puedan desahogarse también, donde puedan expresarse con otras personas cercanas y de confianza, pero mantener esta cercanía social, aunque estemos separados físicamente. Igual con los niños, es la misma recomendación para los niños, que llamen al compañerito, que llamen al abuelito, a la abuelita, que llamen a los primos, para que estén en esta cercanía social. Eso ayuda bastante y es uno de los tips que hemos estado dando. Ah, ok, perfecto. Y ya como para irnos acercando a terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, te quería como preguntar un poco de esta parte de cómo saber que ya mi hijo ya no está en un estrés normal, ¿no? De la situación. Porque a veces como que justificamos ciertas actitudes que ya nos están dirigiendo hacia otros problemas que puede tener mi hijo o mi hija, y que a lo mejor con esto de la pandemia, a lo mejor fue cuando empezó como a darse uno cuenta, ¿no? De ciertas actitudes o ciertas cuestiones que ya no están dentro de lo normal. Sí, claro. Esto, ya lo que se separa de un estrés adaptativo se llama trastorno. Y esto principalmente va de la mano con la intensidad de los síntomas que ocurren, el periodo de tiempo. O sea, hay trastornos afectivos que más de 2 semanas se considera un trastorno, por ejemplo, depresivo, pero hay trastornos de ansiedad que requieren al menos un mes de presentación de los síntomas, pero que esta intensidad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a ver si queda claro. Un niño que tiene miedo a dormir solo todos los días, que tiene miedo a que sus papás salgan al súper porque algo les va a pasar. Y cada vez que se están alejando, esto, por ejemplo, después de los 3, ya que se están alejando y están por salir, como afuera, por salir, perdón, vaya la redundancia, por salir y abriendo la puerta, se angustian y entran como en un pánico. Y que además de eso esté irritable, que tenga pesadillas, o sea, como si se van sumando más síntomas, pero aparte esto dura más de un mes y estos síntomas le provoca no concentrarse bien en las actividades, no estar aprendiendo como debería estar aprendiendo al ritmo, más o menos al ritmo. No permitir que los papás incluso salgan de la angustia que provocan en su hijo. Y tener también una disfunción como en la dinámica familiar. Esto ya estamos hablando que se trata de un problema que no es un estrés adaptativo. O sea, no le está permitiendo adaptarse, sino que ya está ocasionando un problema y una disfunción. A esto se le llama un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de ansiedad por separación en los niños. En el caso de los problemas emocionales, algo que hay que distinguir muy bien es que los niños, a diferencia de los adultos, se ponen irritables en una depresión. O sea, en lugar de estar tristes, como generalmente es el síntoma más común en la depresión, los niños se ponen más irritables. Es como cambia la presentación de la sintomatología. Y en este caso, pues hay muchos síntomas que pueden estar asociados. Los síntomas cardinales son problemas de sueño, problemas en la alimentación,
problemas conductuales que ya les había comentado al inicio, autoagresiones, agresividad, problemas emocionales, que es como la dificultad para regular las emociones, irritabilidad persistente o ansiedad persistente. O sea, la persistencia, la intensidad y la disfunción de los síntomas de este grupo, de cada uno de los grupos, es lo que va a determinar que se trate de un trastorno, Ana. Perfecto. Y ya cuando vemos esta cuestión, ¿a dónde nos recomendarías que acudiéramos para recibir a lo mejor algún tipo de consulta, diagnóstico o algún tipo de ayuda con respecto a ello? Ahorita, por cuestiones de la contingencia, hay varias líneas de atención a salud mental y en la cuestión de institución pública, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro está atendiendo a las urgencias de niños y adolescentes mediante una línea que tienen activa, que si gustan también les dejo el número para la atención de los chicos. O sea, pueden acercarse primero mediante vía telefónica para que les asesoren y les orienten. Ok, pues sí, nos encantaría que nos hiciera llegar todo este material y Les voy a dejar todas las líneas que están disponibles para adultos y para niños. Está perfecto, Tania, porque creo que esta es una situación que a todos nos llegó como de repente. Y sobre todo creo que hay muy poquitita información sobre los chiquitos, porque realmente hay un mar de información sobre si tú sientes que tal, pero no hay como un apoyo hacia los pequeñitos, ¿no? A lo mejor si tú estás viendo ciertas cosas en tu hijo, apóyalo de tal manera, ¿no? Entonces, nos encantó esta conversación que se alargó un poquito, pero fue muy, muy útil. Espero que le sirva muchísimo a la gente que nos escuchó y que llegue a más personas para que puedan recibir la información y se sientan más relajados con respecto a todo lo que está ocurriendo. ¿Algo más que quieras agregar, Tania? Nada más agregaría evitar automedicar o darles ciertas sustancias que desconocemos, por ejemplo, que ahorita están a la mano de venta libre, como el aceite de cannabis o algunos tés que pueden también tener un efecto en el sistema nervioso y no son necesariamente naturales y inocuos. Y también enseñarles a los chiquitines las medidas de precaución para evitar los contagios, irles enseñando el lavado correcto de manos, el uso de cubrebocas, el respeto al espacio físico. ¿Por qué? Porque cuando ellos regresen, por ejemplo, al preescolar, lo primero que me imagino que van a querer hacer es abrazar al compañerito, ¿no? Al amiguito que no vio durante este tiempo. Entonces hay que irles advirtiendo, hay que irles enseñando. También hay muchos recursos que les puedo facilitar para irles contando historias sociales a los niños y puedan tener ya estas medidas al momento de regresar a la nueva normalidad. Eso sería como mi aportación. Pues te agradecemos mucho, Tania, por brindarnos este espacio y este tiempo. Y espero ya poderte ver también a ti pronto, que nos podamos saludar, porque ya tiene muchísimo que no nos vemos. Y te agradezco de antemano muchísimo esta conversación para que la gente se informe y se sienta segura con respecto a si estamos haciendo las cosas bien, porque a veces también eso es una cuestión bien importante. Nos sentimos como que ya no sabemos para dónde ir cuando hay berrinche, y entonces también como padre de cierta impotencia. Entonces, la verdad es que a mí me sirvió muchísimo y espero que a la gente también. Y te agradezco la plática y espero vernos pronto. ¿Sale? Espero que les haya servido también y les mando todos los recursos, los que les platiqué durante esta conversación contigo, ¿vale? Para que todos tengan acceso y echen mano de ellos y los adapten también a sus necesidades y a sus posibilidades. Está perfecto, Tania. ¿Y otra cosa que gustes agregar o está perfecto así? Pues ya, ¿sí? Sería todo. Pues muchas gracias, nos estamos viendo y espero a la gente le haya servido y nos estamos viendo. Me despido, Tania. Estamos viendo. Un abrazo. Bye, para ti también, muchos saludos.
Bye. Saludos, bye.